Hola, soy Christopher. La historia que les voy a relatar ocurrió en Isla de Maipo el 23 de marzo del año 2022. Fue una situación bien compleja, bien enigmática hasta el día de hoy. No tengo una explicación concreta de qué fue lo que había en mi patio. Yo soy criado y nacido acá. Toda mi vida he vivido acá, vi cambiar este terreno. Aquí por lo general esta es una zona llena de historias y de mitos sobre brujos, brujería, encantos y etcétera. Por ser una zona que está muy cercana a Talagante, tierra de brujas como se le conoce. Ese día, martes, era un día normal. Hice mi rutina normal, trabajé, terminé mi trabajo porque trabajo home office. Fui a ver a mi abuela, tomé once con ella, conversamos. Paseé a mi gato en el patio, que lo paseo por las noches. Apagué las luces del patio y me acosté en polera y short porque ese día hacía calor en esa época todavía. Pasado las 12 de la noche, mi gato llega a rasguñar la puerta de mi pieza. Lo que no es común porque él no duerme conmigo. Él por lo general lo hace cuando tiembla o cuando pasa algún perro o algo. Pero ese día la estaba rasguñando como si hubiese estado asustado. En una secuencia de no más de 10 a 15 segundos, los perros de mi vecino comienzan a ladrar en el terreno que colinda mi pieza. Y eso fue algo que llamó mi atención para mirar las cámaras, porque las cámaras tienen una alarma que me avisan si hay movimiento. Momento en el que yo reviso mi celular al llegar la alarma, y todas estas cosas juntas me llamaron mi atención. O sea, dije, a lo mejor anda alguien, por eso ladran los perros, por eso se activó la cámara. Y cuando reviso mi teléfono, lo primero que veo es una luz en el terreno colindante a mi casa. En un principio lo que yo vi era una luz esférica, era como una linterna. A lo que más te lo puedo asimilar a que era alguien con una linterna iluminando al otro lado de la malla, era un circo. Cuando lo miro por las cámaras me parece extraño y me paro y me asomo por la ventana de mi habitación que se ve directamente a la reja. Y cuando miro no veo nada a simple vista. Ese día había luna y se veía todo el patio a simple vista sin prender la luz. De un momento a otro esta linterna que iluminaba, que al principio era una esfera, le salen dos piernas. Y en un principio ya me comenzó a generar miedo. Después esa luz se convirtió en un ser de 4 patas, porque le sale el cuerpo hacia atrás y le salen 2 patas más atrás. Y se asemejaba mucho a lo que era un perro. Cuando esto ya me provoca pavor es cuando en la cámara de seguridad le doy zoom y veo que la cabeza no tenía ojo y después tenía ojo y la giraba en todo sentido. Y cuando yo le hice zoom, cuando veo que toma esta forma, comienzo a grabar y le hago zoom, él estaba como tranquilo y se para a mirar directamente hacia la cámara en el mismo momento en el que le hago zoom. Y en ese momento es cuando de verdad me dio mucho miedo, porque en ese mismo segundo que se para yo quedé totalmente mojado de
de sudor, de puro miedo del momento, de lo que estaba viendo. Y después de un momento la cámara empezó a grabar verde y se corta esa grabación y empiezo a grabar de nuevo otra vez varios videos cortos. Y esta entidad lo único que hacía a los perros que estaban ahí, los miraba, se asomaba, y los perros le ladraban aproximadamente a 2 metros, los perros de mi vecino. Era más que miedo porque estaba tiritando, tenía palpitaciones, estilando del miedo, como cuando, no sé si alguna vez han estado a punto de chocar y en ese segundo quedas todo sudado. Esa fue la sensación que sentí. Esto empezó como a las 12:10 y ya eran las 12:23 cuando veo que esa entidad de 4 patas atraviesa la reja, atraviesa una malla y se para en mi patio. Se me ocurre prender la luz para ver si esto reacciona, se asusta y se va. O sea, se queda ahí. Incluso cuando prendo y apago la luz, veo que la sombra del poste del techo donde guardo el auto, este objeto interfiere en la sombra. O sea, la sombra le está golpeando, no lo está atravesando. Y al yo salir por la puerta con la luz prendida, se me ocurre tirarle una piedra en el sector donde está él y ni siquiera se mueve. Ni siquiera se mueve. Entonces cierro la puerta, más asustado aún al salir y ver que no hay nada y que mi cámara lo sigue grabando. Ya entré en lo que se llamaría tener terror. O sea, ya estaba muy nervioso, no sabía qué hacer. Comencé a llamar a mi mamá, que duerme con mi abuela en la casa de adelante. Empecé a llamar a mi primo y como eran cerca de la 1, nadie me contestó. Entonces empecé a pensar qué hago. Al final decido apagar la luz y en un momento que me descuido, esto se hace una esfera igual que como cuando apareció y desapareció. Y me quedé ahí hasta las 1:15 viendo si volvía a aparecer y no volvió a aparecer. Los 2 perros que le estaban ladrando al otro lado de la reja también se fueron. Y los perros no se le acercaban. No se le acercaban, estaban como a 2 metros, 2 metros y medio más o menos. Y estuvieron ahí todo el rato ladrándole. Al otro día, como me trasnoché, amanecí sintiéndome súper mal, un poco afiebrado. Decido compartirlo en TikTok, que es donde muchas personas vieron el primer video. Yo le puse como título, no sé qué fue lo que pasó en mi patio. Y muchas personas me dieron su punto de vista, todos dieron sus opiniones, discutieron entre ellos. Y yo tomé varias posturas. En un principio yo, como estaba muy reciente, quería creer que era una araña para poder al otro día dormir tranquilo. Nadie quiere que viviendo en un terreno solo, sin tener un vecino cerca, tener este tipo de cosas en tu patio. Entonces, de primera lo que yo me aferré a decir, sí, a lo mejor fue una araña, pero entre más y más veía los videos y más veía las circunstancias de que los perros le ladraban, mi gato estaba asustado, esa idea comenzó a disiparse. El tema de los síntomas es algo que yo no conté en TikTok. O sea, la gente de TikTok no tiene idea de que esto es lo que pasó después. Incluso a mi pareja tampoco se lo había contado, porque yo sé que ella es bien escéptica de estos temas y ella no cree en nada prácticamente, como no vive en un pueblo y ella no vive estas cosas. Es algo ajeno para ella. Ese día no sentí nada en el momento, más que el miedo. Bueno, me acosté tarde ese día, como a las 4, porque estaba muy asustado, me acosté con todas las luces prendidas. Y al otro día me desperté como si hubiese estado enfermo. Yo dije, a lo mejor me resfrié porque salí en polera y short. Esto fue un martes, la madrugada del miércoles. El día jueves y viernes me comencé a descascarar. Y
cuando les digo que me despellejo, es igual que cuando bajas, te quemas en la playa, me ardía la cara. Entonces yo pensaba que tenía fiebre, el típico ardor de cara que tú tienes. Y me ardían los brazos, esta parte de los brazos. Y ya ahí en ese momento lo asocié a que probablemente no había sido una muy buena idea haber salido ese día a mirar. Algo que me pareció muy extraño y que mucha gente me dijo, sí, probablemente por eso sea una brujería o un brujo o algo, es que cuando salí a tirar la piedra, el patio estaba hediondo a canela, olía a canela, cuando tomas té con canela. O sea, no estoy diciendo que sea canela, pero era muy parecido el olor a cuando tomas té con canela. Los días posteriores yo compartí este video con mucha gente. Les mostré también las cámaras, un día normal. También les mostré cuando había arañas o telarañas en la cámara. No supe replicarlo porque lo intenté replicar. Dejé que las arañas tejieran, dejé que se colgaran bichos. Un día había una paloma ahí pegada en una telaraña. Le puse hojas, le puse palitos y no hubo caso de replicarlo de la misma forma. En las cámaras no he vuelto a ver algo así. Lo que sí pasa mucho aquí, en la casa donde yo actualmente vivo, y en esta casa de acá, es que golpean mucho las paredes o me botan cosas. Y me golpean la ventana. Yo le digo a mi abuela y me dice, no salgáis, nunca salgáis, no te asomí. Yo soy una persona muy creyente, así que para mí este tipo de cosas no siento que me vayan a dañar. Siento que la protección que tengo de parte de Dios es superior a lo que me puede hacer una persona, una brujería de una energía más baja, por así decirlo. Entonces yo hasta el momento no tengo una respuesta lógica de qué puedo hacer. A lo mejor, no sé, como decían una falla en la cámara, pero habría seguido fallando. O una araña, la araña de 2 metros que decían en TikTok. Me dieron muchas ideas. Uno decían que era un licantén, un licanyen, algo que un ser mitológico que aparece hacia allá. Mucha gente decía que había visto lo mismo con sus ojos. Yo no tuve la oportunidad de verlo con los ojos, solamente lo vi con las cámaras. Y esa es mi historia. Eso es lo que les quería compartir. Ustedes pueden tomar la historia como quieran. Lo pueden tomar serio, lo pueden tomar como una chacota. Pero eso es lo que yo viví y eso es lo que les quería compartir en este relato. Hola, soy Carolina. La historia que voy a relatar ocurre en Santiago de Chile, en mi época escolar, cuando tenía 16 años, en un colegio de monjas. Y en esa época, con un grupo de amigas, decidimos hacer una exploración y es ahí donde ocurren los siguientes hechos. Me encontraba en la sala de clase en la ciudad de Santiago, en un segundo piso, en una sala muy grande de madera, pisos de madera, ventanales muy amplios, techos muy altos, 45 alumnas, todas muy unidas, colegio solo de mujeres. Y un día, sin más, una compañera llega con una novedad, llega con la Ouija. Y dice de que es una verdad, que nosotros tenemos que experimentar lo que ella también estaba experimentando. Y entonces fue así como se empezaron a formar grupos de juego, del juego de la Ouija. Yo, súper reticente,
y por respeto a mis creencias no quise involucrarme en ese momento. Y así pasaron un par de meses en una conducta súper particular de parte de todo el curso, porque llegaban antes al colegio, se sentaban a jugar, no salían a recreo y luego se quedaban en la sala de clase después de que ya todos nos teníamos que ir. Entonces, evidentemente que la curiosidad de uno está en permanente, digamos, juego, está en permanente prueba. Y un día en que mi compañera de banco faltó al colegio, en la clase de historia, en un momento de ocio, de alguna manera algo me llamó a hacer este juego. Saqué mi cuaderno de historia, hice el diagrama, el dibujo de la ouija, sabía perfectamente cuál era la oración de invocación, digamos, para entrar en esta situación. Pongo la moneda y comienza, digamos, a moverse sola y a conversar con un ser que se llamaba Laura, una niña de 12 años, que se había suicidado. Y comienza, digamos, este diálogo que de alguna manera me atrapó. Lo prohibido llama. Y entonces comencé a conversar con esta persona, siempre en el contexto del colegio, ¿ya? Nunca lo hice en mi casa porque yo sabía los peligros que podría revestir y las situaciones que yo quería evitar. Luego de un tiempo en que conversé con esta persona, me di cuenta que era algo negativo, que empecé a tener, digamos, algunas situaciones que me perturbaban el sueño, tenía, digamos, ciertas alteraciones nerviosas, en fin, no me sentía muy bien porque sabía que era algo negativo, algo que no era bueno para mi vida, y lo dejé. Luego de 2 semanas en mi casa, un día domingo, en que todos estábamos compartiendo, me acuerdo en mi casa todo el mundo cantando ese día domingo, estaba de cumpleaños mi abuelito, entonces había, digamos, un ambiente familiar muy bonito, pero yo sabiendo que me tenía que levantar temprano, que tenía que ilustrar mis zapatos, me fui a ordenar mis cosas. Y en el intertanto, escucho la puerta. Tres veces. Me pongo justo detrás para ver quién es la persona que me estaba molestando. Entonces abro la puerta y veo que no hay nadie en el pasillo. Entonces veo a mi tío Manolo, que era el supuesto, el candidato, digamos, que podría haber estado detrás de la puerta. Estaban todos compartiendo y yo me uní con ellos. Una vez que ya se me pasó el miedo, nos acostamos todos y yo volví a mi cama. Apago la luz, ¿cierto? Me acuesto y al cabo de 5 o 10 minutos más o menos comienza el episodio. Yo estaba tumbada en mi cama, de espalda, y comienzo a sentir un zumbido muy muy fuerte, así como cuando despega un avión, pero mucho más agudo y mucho más intenso. Tanto así que pensé que mis tímpanos iban a reventar. Fue una cuestión realmente incluso molesta, casi dolorosa. De repente sentí que me agarraron del pecho y me levantaron de la cama. Me levantan digamos, a tal altura que mirando hacia atrás, mi almohada estaba más o menos a 1 metro, o sea, realmente yo estaba tomada completamente. En ese minuto comprendí que habían unas energías muy negativas y que estaban, ¿cierto?, operando de alguna manera maliciosa, y realmente no sabía qué hacer. Entonces me entregué completamente a la fe y empecé a orar, que Jesús es mi roca, que nada me pasará, yo soy hija de Dios, tú no tienes nada que hacer conmigo, sal de aquí, déjame en paz porque yo no soy quien tú crees que eres, estoy protegida por Dios, soy de su rebaño. Y empecé a decir muchas cosas con mucha fe, con mucha fuerza.
Llega un momento en que eso me abandona, pero de una manera totalmente agresiva. ¡Pah! Mi cabeza se azota en la almohada, pero súper fuerte, que me llegó a doler la nuca. Despierto, abro los ojos y digo, estoy soñando, esta cuestión no puede ser. Voy a prender la luz, miro hacia la cama y tengo mi cabeza enterrada en la almohada, totalmente enterrada. O sea, fue tanta la fuerza que mi cabeza quedó tallada en la almohada. Yo dije, no, esto no fue un sueño, y grito, mamá, fuerte, fuerte. Ya eran, yo creo que las 1:30, 2 de la mañana. Mi mamá entra en la habitación y me regaña, me dice, pero ¿hasta cuándo, niñita? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás gritando? ¿Vas a despertar a los vecinos? Etcétera, etcétera. Mamá, lo que pasa es que, ¿qué te pasó? ¿Pero por qué te pasan estas cosas a ti y a otras personas no? Carolina, por favor, quédate tranquila. De repente se empieza a mover una estufa que tenían en la habitación, fuerte, 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 y ahí ella cae en gracia de que lo que estaba pasando no era, digamos, una invención mía, ni era una pesadilla mía, ni nada por el estilo, sino que realmente había algo ahí. Fue entonces cuando dijo, dejen a mi hija tranquila, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por favor, déjenla en paz. Es una niña de bien, ¿por qué la molestan? Y me dijo, Carolita, quédate aquí, voy a ir con tu tío Manolo. Mi tío Manolo iba a ser cura, por lo tanto tenía mucho conocimiento de la palabra y tenía fe y conocía cómo manejarse con estas cosas. Es la persona que teníamos cerca. Mi mamá va a la habitación de mi tío y para su sorpresa él está sentado en la cama con la luz prendida y le dice, Marcela, tranquila, dile a la Carolina que ya voy. Entonces, mi mamá advierte que esta entidad no solamente, digamos, me molestó a mí, sino que también lo percibió mi tío. O sea, estaba en la casa. Dicho esto, él toma su Biblia, va a mi habitación, abre el Salmo, hace una oración, la imposición de manos y comienza la oración a orar. Y gracias a Dios, todo este frío que había adentro, porque era un frío espeso, era un frío que calaba los huesos, o sea, realmente un ambiente terrorífico, un ambiente totalmente feo, se disipó. Comenzó la tibieza, comenzó a correr el aire y ahí yo entendí que tenía que buscar ayuda. Al día siguiente, el día lunes, hablé con mi orientadora en el colegio. Y la orientadora, evidentemente, dada la situación y la gravedad de lo que estaba pasando en el curso, porque 45 alumnas jugando a la Ouija, no vamos a decir que es algo que sea muy positivo, más en el contexto en el que estamos y las creencias que nos revisten a todos como colegio, comunidad educativa. Entonces, me llevó con la Madre Superiora. Le comento toda esta historia, le digo que esto está pasando hace un par de meses en mi curso y fue ahí cuando ella me abrazó y me llevó a la capilla principal de la congregación y me ayuda y me conversa y me habla del amor, del infinito amor y habló también, ¿cierto? Y me mostró el corazón del fundador de la congregación que estaba en esa reliquia como algo muy especial del santo, ¿no? Y me lo muestra, digamos, para que yo entendiera que ella me estaba apoyando en todo, que me estaba revelando sus secretos más íntimos, su fe más profunda. Y fue así como, en compañía de ella, llegamos a la clase de religión del día miércoles y yo le doy el testimonio a mis compañeras. No lo tomaron en serio, muchas se burlaron. Sin embargo, yo cumplí, ¿cierto?, con, digamos, el hecho de prevenirlas y decirles de que en realidad no era algo bueno y que podía generar cualquier otra situación
con ellas. Todos sabemos que existe el bien y el mal, y yo les aconsejo realmente con el corazón que no se acerquen, digamos, a estas instancias para tentar estas fuerzas negativas. Lo único que puedo decir al final de todo esto es que no jueguen a la Ouija, que si bien es cierto sabemos que existe el bien y el mal, no es bueno tentar al destino. Hola, mi nombre es Víctor. La historia que les voy a contar me sucedió hace 10 años. Estaba con una amiga en una cancha en la comuna de La Florida, y lo que vimos ese día fue algo extraordinario. Era el año 2012. En ese tiempo yo salía, siempre a andar en bicicleta, y me acompañaba una amiga. Subíamos los cerros, en la cercanía de La Florida, Puente Alto. Y la tarde siempre pasábamos a las canchas, el del Peral, y ahí íbamos a hacer ejercicios. Y es lo que hacíamos regularmente, los fines de semana, sábados, domingos. Era cuando el tiempo lo permitía. Habíamos estado muy cansados, así que decidimos tirarlo en el pasto a observar el cielo, que estaba precioso, azulito, bello. Fue en ese momento que de repente mi amiga me dice: Víctor, ¿tú ves lo que está en el horizonte, en el cielo? Y yo al principio no lo vi. Tuve que fijar muy bien la vista para poder ver lo que ella estaba viendo. Lo que vi fue extraordinario. No eran uno, ni dos, ni tres, eran cientos, miles de objetos voladores, plateados. Eran, se podría decir que hasta como ángeles. Una especie de ovni. Eran cientos de objetos plateados. Venían del sur, del lado del Cajón del Maipo, iban cruzando por la cordillera hacia el norte, como hacia Tobalaba, hacia el Mall Providencia, hacia allá, pero por la cordillera. Y venían más del sur de Cajón del Maipo, y de repente dije, pero nadie más los ve. Había gente en las canchas había gente jugando a la pelota, niños jugando a la orilla, pateando una pelota, y ellos no se daban cuenta de lo que estaba pasando en el cielo. Y de repente uno se acercó, y como que yo lo apunté, dije, ven para acá, y empezó a bajar.
empezó a bajar, a bajar, a bajar y era como así. Yo lo veía como un ángel, que era así como, y así dorado, y como que se iluminaba. Pero eran como las 4 de la tarde de un día sábado. Y mi amiga se asustó, me dijo, no haga eso porque me da miedo porque decía algo. Y ahí los dejé y de repente como que se quedó ahí brillante, como que tenía un aura así. Y después empezaron a pasar todo lo otro y el otro como que se estaba bajando, después empezó a subir y se fue de nuevo. O sea, en un momento pensé, dije, este es como... Hasta como el fin del mundo, como que era como que eran los ángeles que ya venían a jugar. Este era el apocalipsis que estaban soltando los ángeles y venían allá a destruir la tierra, no sé, una cuestión así. Eso me pasé en la película yo, porque ahí me dije, pero no pasó nada, menos mal. Pero era eso, esa como era la sensación que tenía yo, pero ¿cómo? Tantos. De repente seguimos, los seguimos mirando, hasta se perdieron y se fueron para allá. Cuando nos retiramos en bicicleta, mi amiga me hizo una observación que no le contáramos a nadie lo que habíamos visto. Porque, no sé, pensamos que íbamos a ir como locos, como que nadie nos iba a creer. Después del suceso, empecé a investigar por internet, YouTube, si alguien había visto algo como similar a lo mío, y no pude encontrar nada. Como empecé a investigar, yo me acordé en los años 80, aquí mismo, en el mismo sector, en la Florida, al lado en el límite con Puente Alto, cuando aparecieron unas sondas plateadas, pelotas plateadas, que decían que eran sondas, pero que eran unas sondas que eran de la operación UNITAS que hacía el ejército chileno con el ejército de Estados Unidos, pero eran sondas que desaparecían en un punto y aparecían en otro punto. Fue como en el año 84, 85 más o menos. No creo que tengan la tecnología en ese tiempo hasta el día de hoy para crear ese tipo de sonda. De hecho salió hasta en las noticias y lo vieron muchas personas. No eran ni globitos que los tiraban ni nada, eran objetos, eran ovnis, eran miles de ovnis. Es una cosa clara, porque vamos a ser la única forma de vida en un universo tan gigante, pues, es imposible. Nosotros debemos ser seres prohibitivos comparados con otras especies del universo. Entonces, eso lo tengo demasiado claro. Yo creo que siempre he creído en los ovnis, yo creo que hasta desde que nací que creo en los ovnis. Y debe faltar poco tiempo ya que nos empecemos ya a relacionar formalmente con ellos. Quizás cuánta información escondida tienen. A lo mejor con este relato puede que alguna persona lo pueda ver y decirme, oye, también vi eso. Y no fui la única 2 personas que estuve con mi amiga ese día. A lo mejor hubieron otras personas que también lo vieron. Hola, yo soy Dante.
Bueno, la historia que voy a contar en este momento fue una situación que yo considero sobrenatural, sin explicación, que me sucedió en el año 90, cuando yo aproximadamente tenía 12 años de edad, en San Sebastián, comuna de Cartagena. Bueno, resulta que nos fuimos de vacaciones con mis tíos en aquella ocasión, con mis primos, qué sé yo, llegamos a Cartagena, empezaron las vacaciones, empezaron a pasar los días, llevábamos más o menos como una semana veraneando y todo el deseo, y en una ocasión X, me acuerdo que bajamos a la playa temprano, nos bañamos, la pasamos bien, qué sé yo, y después en el atardecer, cuando nos teníamos que devolver a tomar once, los tíos nos ofrecieron a nosotros, a los niños, que tomáramos once rápido, nos bañáramos y nos arregláramos porque nos iban a llevar a los juegos. Resulta que llegamos a la casa y yo fui, de todos los niños, yo fui el último que se bañó. Entonces yo, cuando iba saliendo del baño, ya todos se estaban parando de la mesa, habían terminado de tomar once, qué sé yo, estaban arreglados y se empezaron a preparar para irse. Y yo tenía que todavía tomar once. Entonces ellos no me quisieron esperar y me dijeron: ya, pero no te preocupes, mira, toma once rápido y te vais por tal camino y los juegos están en tal lado. Ya listo, se fue todo el mundo, qué sé yo me quedé tomando once solo, terminé, salgo a la calle y miro en la dirección que había entendido que me tenía que ir. Y ahí me pongo a mirar a mi alrededor y me empezó a dar mucho miedo, automáticamente mucho miedo, porque era de noche, corría viento marino helado, había una inmensa arboleda de eucaliptos gigantescos para ambos lados del camino, todo era de tierra, habían pocas casas, había uno que otro poste muy alejado. Yo miraba hacia el cielo los árboles, porque eran tan inmensas las varas de eucalipto, y que el viento, a donde soplaba fuerte, los mecía y producía mucho ruido de hojas, y eso más me espantaba, más miedo me daba, porque miraba hacia las orillas del camino, la oscuridad, el soledad, y a donde yo tenía que llegar no había un poste ahí, no había nada que alumbrara. Empecé yo a pensar, bueno, ¿voy o no voy? Pensaba entre mí, bueno, si no voy, me voy a perder la diversión, los juegos, de pasarlo bien. Después, cuando ellos lleguen, van a llegar contando que se divirtieron, qué sé yo, y yo voy a haber sido menos, me voy a poner triste. Tengo que ir, sí o sí. ¿Qué voy a hacer en la casa solo? Ya me armé de valor y empecé a caminar, empecé el trayecto, y empiezo a caminar por esa soledad para allá. A medida de que iba caminando, cada vez me iba dando más miedo. Y yo caminaba y lo único que sabía, yo miraba hacia la distancia y veía que al final del camino había un poste que se veía muy lúgubre y muy lejos, pero yo tenía que llegar ahí porque se supone que para allá estaban los juegos. Y a medida de que yo iba avanzando, miraba hacia atrás, pensaba en devolverme, pero decía, ya estoy aquí. Entonces ya, démosle nomás. Y empecé a sentir el ruido de los juegos. Se sentían el chocar de los fierros, las risas de los adultos, de los niños, los fierros de las tacitas, las sillas voladoras, qué sé yo. Y avanzaba porque eso era como mi referencia. Pero lo curioso de todo, que a medida que yo iba caminando por este camino oscuro, me daba cuenta que de donde venía el ruido de los juegos no había destello de luz. Era todo oscurísimo. Yo tenía esa duda, pero el ruido me daba la seguridad de que ahí estaban. Entonces yo caminaba y caminaba. Y este ruido venía del otro lado de una pandereta de bulldozer,
que la dividía una zanja inmensa, muy grande, llena de maleza y zarzamora, qué sé yo, y al lado estaba el camino por el cual yo iba. Entonces llegó un momento en el cual yo decidí, no sé, por una cuestión instintiva, tratar de cruzar esa zanja y ver si efectivamente estaban ahí o no los juegos, porque el ruido sí venía de ahí y era fuerte, muy fuerte. Entonces yo trataba de mirar en qué parte podía cruzar, pero la zanja era tan profunda y tan oscura, tan negra, tan fantasmagórica, que me daba mucho más miedo y no había cómo yo cruzara para poder asomarme a la pandereta. Y empecé a caminar, y muerto de miedo miraba a mi alrededor y veía todo oscuro, maleza, y me imaginaba un sinfín de cosas. Hasta que no sé cuánto rato habrá pasado, porque el camino yo creo que tiene que haber tenido de largo más o menos como unos 500, 600 metros. Se me hizo interminable, hasta que llegué al otro extremo, llegué a ese famoso poste. Ya el ruido de los juegos quedó lejano de mí, quedó muy atrás y empezó como que se disipó, ya no lo sentí más. En la distancia ya dejé de sentirlo. Y dije, chuta, aquí no hay juegos, no había juegos para ninguna parte que yo mirara, no había gente, no había niños, no había nada. Solo estaba la carretera y ese camino hacia atrás. Pensé, bueno, me devuelvo, pero por aquí mismo no, por ningún motivo. Decidí irme por la carretera. Me fui por la carretera caminando, hasta que divisé una familia, unas personas con unos niños chicos que estaban, qué sé yo, parados por ahí. Me acerqué a ellos muerto de miedo, porque a todo esto estaba perdido, no conocía la zona, no era de ahí, ni mucho menos. Y les pregunté a ellos, les expliqué mi situación, saben que me perdí, ando buscando unos juegos, qué sé yo, mis tíos, qué sé yo, y esto. Ya me dijeron, mira, los juegos están allá. Efectivamente, ahí estaban los juegos, un poco más allá. Parto para allá, para los juegos, y cuando voy llegando a los juegos estaban todos divirtiéndose en los taca-taca, qué sé yo, y me vieron y se asombraron y me dijeron, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué te demoraste tanto? Mira la hora que te has perdido todo. Y yo traté de explicarles. Es que lo que pasa es que yo me fui por tal lado y me pasó, y todos se empezaron a burlar de mí. ¿Cómo? ¿De a dónde? ¿Que los juegos? Nadie me creyó que por ahí, por donde yo había pasado, el ruido de los juegos sí se sentía. Y fue real, porque lo escuché todo el rato que duró ese camino. Entonces yo ahí me quedé callado. Solamente una prima que era de mi edad se me acercó curiosa y me preguntó y me dijo, Dante, ¿es verdad lo que acabáis de contar? Sí, es verdad. Me dijo, hagamos una cosa, mañana después del desayuno vamos temprano con luz de día, a qué sé yo, a ver si estaban los juegos ahí. Sí, pues vamos, pero ¿estáis seguros que? Sí, pues, sí es verdad. Ella sí me creyó. A lo mejor ella pensó que los juegos sí los íbamos a encontrar. Ya esa noche nos fuimos para la casa, qué sé yo, y al otro día temprano, después del desayuno, con mi prima partimos tempranito, tienen que haber sido como a las 10 de la mañana. Ya al otro día había sol, hacía calor, pleno verano, ya no había por qué tener miedo. Partimos con mi prima, nos fuimos por el mismo camino, hicimos el mismo trayecto, le relaté todo lo que había escuchado y me dijo, ¿pero en dónde estaban los juegos? Ven, aquí. Ya, crucemos. Entonces, como era de día, con mi prima pasamos por dentro de la zanja, por entre medio de los matorrales y de todo, pusimos ladrillos, piedras, qué sé yo, nos asomamos y miramos hacia el otro lado de la pandereta y nos dimos cuenta que era un sitio ariazo, que estaba lleno de basura, escombros, perros muertos, y no había ningún juego por ninguna parte. De hecho, no había ni siquiera casas. Nada más que eso. Y ella me miraba y me decía, ¿pero estáis seguros, Dante, que sentiste que había ojos? Sí, pues Claudia, sí es verdad, te juro por Dios que sí, es verdad. De aquí venía el ruido de los juegos, y por eso que yo me vine caminando para acá. Y me dijo, démonos la vuelta. Llegamos con mi prima hasta la punta del camino, llegamos hasta el famoso poste, yo le expliqué todo a ella, yo llegué hasta aquí y me paré aquí.
Ahí estaba la carretera. ¿Y qué hiciste después?, me dijo ella. Me fui caminando. Vámonos por aquí. Nos fuimos caminando por ella, hicimos todo el trayecto. Nos metimos al sitio Eriazo y nos dimos cuenta que no había rastros de juegos de ninguna índole. Solamente basura, escombros, matorrales, perros muertos, qué sé yo. Y los juegos reales estaban más o menos como una distancia de unos 300 metros de ahí. Era lejos, era bastante lejos y había que irse por la carretera. Y ella me creyó porque en ningún momento se rió de mí, ni mucho menos. Después de que me pasó esto, al rato después, yo decidí no comentárselo a nadie. Como era niño, no tenía personalidad, no me sabía expresar bien. Si no me habían creído, entonces, ¿cómo iba yo a sostener algo que no tenía cómo comprobarlo? Como me pasó a mí solo, no había un testigo conmigo y se iban a volver a burlar de mí. Así que decidí dejarlo ahí, olvidarlo y disfrutar del verano. Y curiosamente, pasaron más o menos como aproximadamente unos 20 años y en una conversación familiar, un cuñado contó la misma historia que yo estoy contando ahora. Y me pareció curioso que él hubiese vivido lo que yo igualmente viví hace 20 años atrás. Y me le acerqué y le pregunté que en dónde le había pasado. Y casualmente le pasó en San Sebastián, comuna de Cartagena, en el mismo camino, en una noche. Y a él sintió los mismos juegos, los mismos ruidos y tuvo la misma experiencia inexplicable que yo. Sacando conclusiones después de que pasaron los años, con ya mente de adulto, pienso que seguramente a lo mejor pudo que en algún momento hubiesen juegos ahí y por alguna razón inexplicable estos ruidos se volvieron a manifestar, no sé por qué, no logro imaginármelo, o bien seguramente algún fantasma, algún espíritu malintencionado me quiso asustar, no sabría cómo definirlo. Hola, soy David. La historia que les voy a contar es una historia que me ocurrió el año 2007, verano del 2007, en la playa en Cartagena. Fuimos con un grupo de amigos y jugamos un juego que no debimos haber jugado nunca. Un juego indebido que desencadenó una serie de acontecimientos en mi vida que borraría para siempre. Estábamos en el verano del 2007 y yo en esa época, bueno, estaba con mi pareja de la época, hacíamos viajes, teníamos un grupo de amigos bien grande y salíamos al sur, a la playa, a distintos lugares. Y justo llegó el verano y nos fuimos con un grupo grande a la playa. Pero entre ellos iban muchos amigos míos, otros amigos de ella, pero mi pareja invitó a su prima, que era de Santa Cruz. Y yo no la conocía, yo nunca la había visto. Entonces nos fuimos a la playa, nos fuimos en bus en esa época. Lo pasamos increíble, súper bien, estábamos pasándolo genial. Y estábamos en la casa de una amiga, de una de las amigas que iba. Y llegamos allá y la prima de mi pareja sacó unas cartas del tarot, como que hacía cosas allá en Santa Cruz. Su mamá fue bruja, una bruja bien conocida en el pueblo, y ella como que seguía sus pasos.
como, bueno, ahí yo pregunté mucho y me contaron que ella tenía como el don, que lo había adquirido de su mamá. Ella me leyó las cartas, me dijo algunas cosas que yo las consideré, sí, que estaban bien, pero yo en esa época era muy agnóstico. Yo no creía en nada, en nada, en nada, en nada. No creía en Dios, no creía en el diablo, en los espíritus, en nada, menos iba a creer en el tarot. Entonces esta niña andaba con un tablero, pero el tablero no estaba específicamente hecho de Ouija, pero tenía solo el sí y el no, tenía los números arriba, así como alrededor. Yo no me acuerdo bien si yo participé en hacer las letras, pero nosotros le hicimos el abecedario escrito. Y en ese momento la dueña de casa dijo que no jugáramos. ¿Por qué? Porque era peligroso, porque ella había escuchado que las casas quedan cargadas, que las personas que juegan a la Ouija quedan cargadas. Yo le dije, juguemos nomás, no pasa nada, no va a pasar nada. Igual con la curiosidad de saber qué podía pasar, pero sin creer que iba a pasar todo lo que pasó. Entramos a una pieza, entramos mi pareja de ese entonces, un amigo mío, yo y la prima de mi pareja, que era la persona que iba a hacer este ejercicio de la Ouija. Y resulta, claro, pues que ella tenía una pelotita así, más o menos del porte de una moneda, y la puso al medio. Y dijo, ustedes pongan los dedos, un dedo cada uno, y quedaron así los dedos de todos unidos. Y ella preguntó, ¿hay alguien aquí? ¿Hay un espíritu aquí que se manifieste? Y la moneda sola se fue al sí, así rápido, y volvió al medio. Y ahí yo quedé helado. Yo dije, aquí ya estamos conversando con alguien. Llegó un momento en que ella le preguntó, ¿por qué estás aquí? Esa fue la pregunta exacta, ¿por qué estás aquí? Y nosotros, con los dedos, claro, la moneda se movió sola y nos dio el nombre de mi cuñado, que se llama Darwin. Fue la D al medio, la A al medio, la R al medio, la W al medio, la I al medio, la N al medio. Nos dijo Darwin, clarito. Y ahí yo dije, algo le va a pasar al Darwin. Pensamos todos. No recuerdo bien si no se movió porque no le respondió qué le va a pasar, pero lo que sí me acuerdo que le dijo, ¿alguien le va a hacer daño al Darwin? Y se fue al sí, volvió al medio y le preguntó, ¿quién le va a hacer daño al Darwin? Y le dio el nombre de una mujer. Y era un nombre que tampoco conocíamos, la verdad. Cuando ya sentimos que no teníamos nada más que preguntar, la prima de mi pareja, que estaba haciendo de bruja, le preguntó, ¿nos podemos ir? ¿Nos das permiso para irnos? Y seguimos la moneda y se movió sola al sí, y volvió al medio. Y ahí ella recién nos dijo, y ahora se pueden soltar los dedos. Los tres que estábamos, nunca habíamos visto algo así. Entonces quedamos en shock. No lo podíamos creer. Y lo primero que hicimos, obvio, fue llamar al Darwin. Lo llamamos por teléfono y le dijimos, oye, ¿tú conoces a alguien con este nombre? El nombre de la niña que nos había dado el espíritu. Y la verdad que nos dijo que no. Nos dijo, no conozco a nadie con ese nombre. ¿Por qué? Y ahí nosotros le dijimos, le contamos la verdad y le dijimos, cuando conozca a alguien con ese nombre, aléjate. Y ahí le contamos todo. Yo, esto de la Ouija me pasó el 2007, el verano del 2007. Era el año 2008, noviembre del 2008. Y ahí yo tuve un accidente muy grave que me tuvo al borde de la muerte. Me fui de viaje a Calama, fui a ver un partido de fútbol con un grupo de amigos y íbamos en una van
de estas grandes. Íbamos en pleno desierto, era noviembre para diciembre, y yo ahí no me acuerdo de nada más. No me acuerdo de nada más, se me apagó la tele, no sé qué pasó, y todo esto a mí me lo contaron. Nosotros nos volcamos. La van se volcó, nos dimos muchas vueltas y yo salí eyectado. Y ahí es cuando yo me quejo del dolor, se me perforaron los pulmones y no podía respirar. Y dicen que yo tenía toda la cara llena de sangre, que yo era solo sangre, y toda la ropa llena de sangre, y que yo lo único que gritaba, no puedo respirar, no puedo respirar. Estuve en coma un mes y bueno, cuando desperté no sabía de nada, pues no entendía por qué estaba ahí. Después llegaron mis papás, me contaron todo. Después, a los 4 días, me dieron el alta en Antofagasta. Y ahí me vine a Santiago y tuve un año entero perdido porque fue un tema de recuperación, un año entero de volver a recuperar el habla. Yo no podía caminar, entonces anduve en silla de ruedas como 4 meses, sufrí harto, lo pasé mal, un año entero perdido, que no podía hacer deporte, o sea, y dependía de todos. Los médicos le dijeron a mis papás un día, el David de esta noche no pasa. Todo lo que pasó en ese mes que estuve en coma, todo me lo contaron, cadenas de oración. Entonces después ya acá en Santiago, en toda la recuperación, conversando con mi familia, conversando con mis amigos, y todos hicimos el nexo y dijimos, esto claramente me pudo haber pasado por yo haber jugado a la Ouija. Y yo al poco tiempo, debe haber sido el siguiente año, 2009, más o menos, un día estaba en mi casa, la casa de mis papás, en esa época yo vivía con ellos, y estaba solo. Y estaba acostado en el sillón viendo tele. Y de repente escucho que alguien toca el ventanal así, ta, ta, ta. 3 veces golpeó. Y yo miré así y dije, va, mi hermano a lo mejor no tiene llave. O mis papás llegaron. Y salí a mirar y nadie, po. Y la verdad que yo pensé que alguien me está jugando una broma. Y me quedé, seguí viendo tele, listo, filo, se me olvidó. Tienen que haber pasado 10 minutos y vuelve el mismo sonido. La ventana de nuevo, ta, ta, ta. 3 veces fuerte, bien fuerte. Y yo dije, va, esto ya es raro, po. ¿Quién me está haciendo una broma? Ya llegó un momento en el que me fui a esconder para saber quién era el que estaba golpeando. Entonces me escondí atrás de la cocina de mis papás y me quedé mirando y de repente veo que llega un pájaro, se para en las protecciones de la ventana, del ventanal, y lo golpea 3 veces y pum, pum, pum. Y se va volando. Y ahí yo la verdad es que yo quedé loco. Yo me metí esa noche a internet a averiguar y busqué y habían foros en esa época. No tanta información en Google, no sé si existía Google, la verdad. Y en los foros decía clarito, cuando va un pájaro a tu casa a golpear, es porque es un brujo que está yendo a tirarte un mal o a desearte el mal o que te vaya mal o lo que sea. Y yo ya claramente me asusté y fue raro. Y nos dijeron que para expulsar a este brujo había que echarlo con garabatos, que había que tratarlo mal. Y esto pasó así, yo intentando hacer la técnica de echarlo a la mala, con garabatos, tratarlo mal, y así estuvimos como 3 días, y el pájaro seguía viniendo. Y ahí nosotros dijimos, no, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y averiguamos el dato de una bruja que en verdad ella hacía como magia blanca, hacía sanaciones de todo tipo, porque nos dieron el dato, una abuela de mi mamá nos dio el dato de que esta bruja sanaba enfermedades,
hacía protecciones, limpiezas de casa, limpiezas de personas a las cuales le han tirado males, cosas así. Yo también de inmediato pensé, por todos los acontecimientos que me habían pasado, yo sabía que necesitaba una limpieza por haber jugado a la Ouija. En ese entonces ya creía en todo. Entonces yo dije, si existe esto, que es hablar con un espíritu, también existe la magia blanca. Alguien nos puede limpiar. Esto tiene que ser así, pues, existe. Entonces fuimos. Recuerdo que entramos por separado, porque dejamos como un espacio de 3 personas entre medio, y entré yo primero. Y yo entré, y la señora me dijo, ya, cuéntame a qué vienes. Y yo le dije, no, dígame usted a qué vengo. Yo. Y ella me dijo, ya, saca 3 cartas. Saqué las 3 cartas y me dijo, bueno, te cuento de tu familia, tú vives con tus papás, eres el menor de 3 hermanos, son los 3 hombres, me dijo. Ya, fue un dato demasiado certero para mí. Ya, yo le dije, vengo porque están pasando cosas en mi casa, como no le dije exactamente qué, pero le dije, están pasando cosas en mi casa. Y ahí ella me preguntó, me dijo, ¿es relacionado con alguien que está yendo a tu casa y lo está molestando? Yo le dije que sí. No me lo dijo exactamente, pero me dijo, ¿sientes sombras o es que va algún pájaro a tu casa? Así me lo dijo. Y le dije, no, está yendo un pájaro a la casa y nos golpea la ventana. Y le conté toda la historia. Y entonces llegó un momento en que ella me dijo, no, el pájaro que va a tu casa es un brujo. Y él va para desearle el mal a tu familia, que le vaya mal a todos en tu familia. Y va principalmente porque alguien le tiene envidia a tu papá. Después de eso, ella me dijo, lo que ustedes tienen que hacer es leer esta oración durante 7 días a tal hora en la noche, no me acuerdo, pero era en la noche, prender un incienso dentro de un limón y mientras van paseándose por la casa con el incienso encendido, decir esta oración y al final quemar el limón. Y eso tienen que hacerlo durante 7 días y el brujo no va a ir nunca más a su casa, nunca más los va a molestar. Y mi mamá entró después de los 4 puestos que estaba, nos juntamos después en la casa, llegó mi mamá, yo no le dije nada y le dije, ¿qué te dijo? ¿Cómo te fue? Y me dijo que le había dicho exactamente lo mismo. La misma, digamos, mecánica que ocupó conmigo. Le dijo lo mismo. Resulta que desde esa misma noche empezamos con la oración. Ya después de que nosotros terminamos el saumerio, la oración, todo, después del 4.º día que lo terminamos, el pájaro no fue nunca más a la casa. Nosotros de todas formas terminamos los 7 días de saumerio, de oración, porque eran 7 según la bruja. Pero después del 4.º día, yo me acuerdo de eso, el pájaro no fue nunca más. Por lo tanto, la limpieza sirvió. Yo siempre sentí un sentimiento de culpa de quizás donde yo jugué a la Ouija, este juego, quizás quedé cargado yo y siempre nos han querido hacer cosas malas. Bueno, lo que pasó de verdad ocurrió, fue, digamos, un hecho paranormal que me marcó para siempre y lo borraría, la verdad, pues borraría ese episodio de mi vida. Hola, yo soy Tamara.
El relato que les voy a contar me ocurre a mí a la edad de 9 años en Santiago. A las 12, 1 de la madrugada fue un encuentro con seres mágicos que me confirma la conexión paranormal que pueden tener ciertas personas. Cuando yo era pequeña, yo crecí escuchando a mis abuelos, a mis tíos, contarnos que en nuestra familia había una conexión. Todos habían tenido experiencias con seres mágicos, por lo tanto no era algo desconocido para nosotros. Yo vivía con mi abuela materna, también ahí con mi hermana pequeña, y nos cambiamos acá a otra casa, a Santiago, en la comuna de La Florida. Ahí seguíamos teniendo estas experiencias, pero a la edad de 9 años, yo tuve un encuentro cercano con estos seres mágicos. Ahí yo estaba en mi pieza, que yo también compartía con mi hermana menor. Estábamos durmiendo, ya era de madrugada, y yo escucho ruidos a mi espalda. No ruidos extraños, que cualquier niño se puede asustar, pero en mi caso yo no me asusté. Muy tranquilamente me volteo para ver qué estaba sucediendo, qué estaba sonando en mi pieza. Cuando miré en el mueble me di cuenta de que había unos seres, yo lo relacioné instantáneamente con su forma como personas pequeñas, que estaban jugando con lo que yo tenía en el mueble. En este caso yo los miraba y no podía distinguir los colores que tenían en su cuerpo, pero sí sus formas. Y era una forma humana, eran personitas pequeñas. Con las muñecas que yo tenía le estaban moviendo el brazo, las piernas, el pelo, estaban jugando con las cosas que yo tenía encima. Yo no podía distinguir lo que decían, pero sí sabía que estaban conversando. Sí o sí se estaban hablando. En ese momento a mí no me dio miedo, pero sí me congelé, me quedé estática mirándolos, porque mi mente estaba trabajando para procesar lo que estaba viendo, que no eran esas típicas personitas de caricaturas con gorro, con pala, gordas, sino que eran personas pequeñas, con brazo, con pierna. No les podía ver las facciones, tampoco podía distinguir colores, les veía las formas, ya que era de madrugada, estaba todo completamente negro, pero sí podía ver cómo saltaban, cómo usaban sus brazos para mover a los brazos de la muñeca. Cuando logré salir del shock, cuando sentí que era mucho tiempo que los quedé mirando, me di vuelta para seguir durmiendo y yo podía seguir escuchando los ruidos y las voces. En este caso yo cerré los ojos con la intención de ya, duérmete, algo pasó. A la mañana siguiente yo me levanto entusiasmada y con miedo también. Le comento a mi mamá lo que había visto. Así como, mamá, vi en el mueble pasó esto en la madrugada. Mi madre muy tranquilamente me explica, oh, fueron duendes. Ahí ella le da un nombre a lo que yo vi y me explica que eso era súper normal, que yo hice bien al no espantarme ni asustarlos. Pero claro, que yo le pregunté por qué. ¿Por qué yo vi esto? ¿Por qué habían duendes en mi pieza jugando? Y mi madre me comenta que hogar donde hay niños es donde hay duendes, porque está la energía positiva, la energía infantil, no está el mal presente, y que es algo muy normal en nuestra familia y que probablemente nos vinieron siguiendo de la casa anterior en donde vivíamos. Y en nuestra familia los duendes están muy presentes en los hogares, de todos. Súper normal. Años después tuve otra experiencia con estos seres, pero aquí también participó mi hermana menor. Estábamos en el patio de la casa a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, una tarde muy normal y tranquila, y mi mamá nos estaba conversando a las 2. Y en nuestra espalda comenzamos a escuchar voces y risas. De otra vez esas mismas voces pequeñas, yo al tiro lo relacioné con que eran duendes, pero miré a mi hermana esperando su confirmación de si ella estaba escuchando lo mismo que yo estaba oyendo. Con su cara me dijo sí,
nos pusimos estática, otra vez nos congelamos, no nos quisimos dar vuelta al tiro tampoco, nos quedamos quietas. Mi mamá nos seguía hablando normal y luego también comencé a oír unas campanillas pequeñas, como unas campanitas. No sonaban fuerte, pero sonaban. Y mi madre no las escuchaba. Ella nos seguía conversando y con mi hermana podíamos escucharlo acá atrás y no nos podíamos dar vuelta ya que no queríamos asustarlos. En ese momento ya estábamos muy nerviosas, tiesas, sin decir nada. Mi madre nos pregunta qué nos sucede y le decimos con mi hermana así, ¿no los escuchas? O sea, ¿no los escuchas? ¿Tú no los ves que estás al frente? Mi mamá dijo, no, yo no lo escucho, no hay nada. Y con mi hermana fue como, ya, bueno, será. Seguimos tranquilamente. Luego mi mamá con mi hermana se entran, yo me quedo en el patio y los sigo escuchando a mi espalda. No me quise dar vuelta para no molestarlos, pero también porque los estaba oyendo. Esta vez ya era plena luz del día, era en la tarde y yo escuchaba atrás mío cómo se reían. No podía distinguir el idioma, pero sí se estaban riendo. Yo creo que estaban jugando en las plantas y yo me quedé un rato sentada y ya después me levanté y entré tranquilamente. En mi hogar, a nosotros siempre se nos han perdido cosas. Primero partieron por cosas pequeñas, un lápiz, un juguete, una goma, las cosas del colegio, las clásicas, y no sabíamos cómo hacer para que aparecieran, porque se perdían de la mesa, se perdían de la mochila donde uno los tenía y se perdían en la noche. Pero una vez se nos perdió un documento muy importante y mi madre se enojó. Se enojó mucho con los duendes y empezó a hacer aseo en la casa, pero un aseo profundo, no el aseo normal, sino que comenzó a mover las mesas, comenzó a sacar las sillas, comenzó a mover los sillones y mientras tanto los retaba a los duendes. Duende tal por cual, devuélvame el papel, me voy a enojar, los voy a molestar. Eso fueron unos 10-15 minutos, luego ya cuando volvió toda la calma, nosotros nos movimos cada uno a sus tareas y cuando regresamos, habían devuelto el objeto, lo tenían de ahí de nuevo en la mesa, al frente donde siempre estuvo. En ese momento nos dimos cuenta que teníamos una técnica para hacer que los duendes nos devolvieran las cosas y es retarlos o amenazarlos con que los vamos a molestar. Cuando ya pasaron los 10 minutos de esa furia, uno se daba vuelta y aparecían en la mesa del comedor principal. Las habían devuelto. En mi hogar nosotros tenemos 2 gatos, un gato y una gata, y se sabe que los gatos son conectores entre el mundo de lo paranormal y el mundo humano, en este caso nosotros. Mis gatos, mi gata sobre todo, es la que ha dado más indicio de ver cosas o sentir cosas, ya que ella de la nada está jugando con uno y se queda estática mirando ciertas esquinas del hogar. Estática mirando. No caza, no maulla, no se eriza, sino que se congela. Y nosotros cuando las primeras veces revisábamos, quizá había una araña, pero también la acercábamos a ese lugar, ella se acercaba a oler y luego se corría. No intentaba ver que había nada detrás y eso sucedía con varias esquinas de la casa. Los duendes que nosotros tenemos no son malvados, por así decirlo, no nos hacen travesuras, no nos tiran el pelo, no nos rompen las cosas, no nos pegan. Hay gente que puede tener esa experiencia que uno sienten que le tiran la mano, que le tiran el pelo. Nosotros nunca hemos tenido una mala experiencia con ellos. Por lo tanto, mi madre me explica que en este caso nuestros duendes solamente quieren jugar y que nuestro deber como personas en este hogar es dejarlos. Ellos están haciendo su vida, nosotros estamos haciendo nuestra vida. También mi mamá me contó que familiarmente nosotros tenemos una línea de mujeres, sobre todo, que tienen esta conexión paranormal. Desde ella, desde mi abuela y mi bisabuela. Mi bisabuela, ella trabajaba con las hierbas para sanar a las personas. Era la curandera del lugar, era la partera del lugar. También sabía sobre hierbas protectoras para las energías. Y mi abuela también trabaja un poco las hierbas, pero las experiencias que ha tenido ella han sido más con familiares. Ella le vinieron a avisar cuando estaban naciendo sus nietos, su madre ya fallecida. Y mi madre, en este caso, ella también ha tenido estos encuentros paranormales, no tan de frente a frente, pero sí con las energías. Ella siente cuando una persona no tiene buena energía o buenas intenciones con
como sus hijas, y como esa amiga no te conviene, esa pareja no es buena para ti, sin ninguna explicación. Yo también tengo una conexión con estos seres, mi hermana también tiene una conexión con la energía, somos una familia que tiene esta capacidad de poder conectar. Hay casi muy pocas personas que creen en estas cosas, ya que uno no cree hasta que a uno le pasa o siente alguna conexión. Esa es la naturaleza humana. Ellos deciden ante quién mostrarse, ante quién no, y hay gente que tiene más esta conexión. No es casualidad en este caso que yo me encontrara con esta persona, que hiciera la conexión y se pudiera grabar este relato. Tampoco eso puede ser casualidad. No siempre todo es normal. Yo vi duendes. Alguien puede haber visto nada y no soy quien para decirle no, no es real, porque son cosas que pasan. Hola, mi nombre es Carola. La historia que les voy a relatar me ocurrió en un lugar de acá de San Miguel, en un lugar histórico, en un hospital que está en abandono. Captamos un espectro con un grupo de personas que trabajamos haciendo lo mismo. Yo hace más de 27 años que tengo la capacidad de tener canalización con espíritus y haciendo también investigación paranormal. Bueno, esto se agudizó lo de la investigación paranormal hace un par de años, hace más de 6 años más o menos, y con un grupo de amigos empezamos a hacer exploraciones urbanas y investigación paranormal. Yo hace más de 9 años que estoy viniendo hasta acá, haciendo otro tipo de actividades, ayudando a gente en situación calle, y desde el segundo piso siempre algo me mira. Entonces no me atrevía a entrar sola porque no tenía los equipos necesarios para poder hacerlo. Y siempre hubo esa atracción, yo miraba hacia cierta ventana y había esa cosa que me miraba, entonces me sentía como incómoda y siempre quise ingresar a ver qué era lo que me estaba vigilando, qué es lo que era siempre lo que me vigilaba y hacía que yo volteara la cabeza en ese entonces. Y fue ahí que yo conversé con los chicos de Almas Perdidas Chile, en el cual somos un equipo el día de hoy, y pudimos ingresar acá y captamos este espectro acá en in situ. Fue un día domingo de octubre, no me acuerdo bien la fecha, pero fue casi al final de octubre. Era temprano, era en la mañana. Nosotros ingresamos a este lugar, pero queríamos más que nada tomar fotos y captar cómo estaba el lugar. En ningún momento nosotros veníamos como a cazar fantasmas. Cuando llegamos acá al segundo piso, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo este lugar, esta sala que está acá a mi izquierda, porque se había desmoronado el techo. Entonces empecé a grabar eso. Se nos empezaron a cerrar y abrir las puertas. Empezamos a sentir que nos venían siguiendo, y en uno de esos momentos empecé a grabar un video donde empecé a ver una sombra que se manifestaba desde la mampara hacia la pared, y luego le avisé a los chiquillos para que vinieran a ver lo que había captado,
Y otro joven que andaba con nosotros también hizo una grabación en el mismo lugar y también captó lo mismo que yo. Sari, mira la lámpara. Hay alguien entrando a la habitación también del último. Mírate la lámpara. Después te lo golpes. ¿Se dieron cuenta de lo que yo vi? ¿Te diste cuenta? Andaba algo paseándose acá. Ese video que captamos ese día se hizo en este mismo lugar. En esta mampara, precisamente donde está el vidrio quebrado, se empezó a manifestar una sombra, la cual se corría desde ahí hacia la pared y se perdía ahí abajo. Luego salía desde ahí y volvía hasta acá y quedaba en donde está el vidrio quebrado en este momento. Ahí quedaba esta sombra y este espectro. Luego de eso, yo pensé que era uno de los chicos que estaba acá conmigo y yo ingreso por detrás de la puerta para ver qué es lo que era, si había algo atrás. Y precisamente no había nada, nada de nada. Y bueno, ahí después otro de los chicos que estaba con nosotros en el grupo, pasaron como 10 minutos y él grabó otro video donde captó la misma sombra y en el mismo lugar. Y después empezamos a hacer nosotros pruebas para demostrar a la gente que esto no era un montaje, que esto había sido real, que nosotros habíamos captado esto. Después de eso, llegué hasta el final del pasillo. A uno de los chicos le tiraron un fierro en los pies y ahí hicimos una toma de una foto en el cual de donde mismo en este momento que estoy parada fue donde apareció un espectro en forma como de mujer embarazada. Y esa foto nosotros la filtramos y nos dimos cuenta que sí, ese espectro existía y que estaba como flotando en el aire. No tenía pies, pero sí tenía una panza como de embarazada. Está como en el aire. La foto está filtrada, bueno, para demostrar también que no es una foto truqueada, que es algo real que pasó acá en este lugar. Está atrás de nosotros. Está atrás de nosotros, se está manifestando en la otra mampara donde está el Víctor agachado. En primera instancia, cuando nosotros ingresamos a este lugar, en la primera puerta del pasillo para allá nosotros trajimos cámaras para probar dónde hay portales, ¿ya? Y de los portales casi la mayoría de las veces son entidades demoníacas las que salen. Y en este lugar nosotros hicimos varias psicofonías. Y la primera psicofonía que nosotros hicimos se numeraban. Habían 15 almas perdidas acá. Ya se empezaban a enumerar. Y luego, después de hacer esa psicofonía, todo quedó como en blanco y se manifestó. Hubo un gruñido súper fuerte. Y siempre que hay gruñidos es porque algo malo está habitando el lugar. O bien un guardián demoníaco que no quiere soltar las almas que están acá. Generalmente cuando hay demonios en algún lugar se expresan de esa manera con gruñidos. Y lo otro que dejan un olor muy malo, muy pestilente y el dolor de cabeza, las náuseas que uno siente son muy evidentes y fuertes, absorben mucha energía. Después de esas tomas, bueno, y de todos los síntomas físicos malos que a uno le pasan, que es el dolor de cabeza por la absorción de energías que hacen las entidades que hay en un lugar, las náuseas es porque hay algo malo, siempre que te dan náuseas en algún lugar es porque hay algo malo que te está absorbiendo. Nosotros nos fuimos a las casas, esto lo subimos al grupo que nosotros tenemos, que es un grupo en Facebook que nosotros tenemos y
La cosa es que varias gente nos empezó a decir, gente de distintos lugares del mundo nos empezó a decir qué es lo que veían ellos, porque a veces cuando uno está filmando, está haciendo estas pruebas, uno no logra captar, sino que después uno ve qué es lo que apareció y qué es lo que no apareció al revisar el material. Y toda esta gente, bueno, con todas las experiencias y todos los relatos de la gente que nos decía las opiniones, llegamos a una conclusión que la entidad que habíamos captado en la foto era un ente demoníaco. Desde esta ventana es donde siempre me observaban. Yo allá abajo donde está el paradero entrego las comidas a la gente en situación calle. Y desde esta ventana siempre han habido manifestaciones. Acá en esta ventana siempre se ha aparecido una mujer, otros han visto a alguna mujer con una guagua en brazos y otros simplemente han visto una mujer embarazada. Y los gritos que se sienten acá en este lugar en la noche son atroces. Ninguna de las personas que está afuera en situación calle no está aquí en este lugar por la actividad paranormal que hay. Para mí esta experiencia igual me marcó un poco porque acá yo siempre que he ingresado, porque he ingresado como 2 o 3 veces, siempre he sentido esa angustia y ese dolor de la gente que estuvo acá, de las pérdidas, las muertes que hubieron acá. Entonces yo creo que todo eso se reflejó en lo que nosotros captamos, pero igual me gustaría, estoy siempre con esa como espina en el corazón de poder hacer algo para liberar las almas que están acá, porque acá hay muchas almas que están errantes. Salvar a estas almas, liberarlas a estas almas y que esto ya no las tenga acá atrapadas, porque están sufriendo. De hecho, en todas las psicofonías que hemos hecho siempre se han manifestado mujeres y también bebés. Siempre hemos escuchado niños y mujeres que se han manifestado. Nunca hemos escuchado nombres, solamente mujeres y con distintos nombres. Rosa, María, Inés, y no han ascendido. Y quizás ni siquiera se hayan dado cuenta que están muertas. Entonces, mi sensación en este momento es querer volver a poder liberar todas estas almas y poder, no sé, pues si hay que enfrentar a esto malo que hay y poder liberar a estas almas que están acá, hacerlo. Mi opinión personal es que esta cosa que yo grabé y que tomé en fotos es un guardián demoníaco que tiene la alma atrapada acá en este lugar. Yo sé que siempre existe alguien que va a no creer en esto. Por eso nosotros también, siempre que captamos algo, hacemos el respaldo y demostramos a la gente que no son montajes las cosas que nosotros captamos en cámara. Ya siempre va a haber un escéptico que no va a creer, pero esto, doy testimonio y doy fe que esto es real. Hola, yo soy Marisa. Esta experiencia me ocurrió de 2020 al 2021, junto a mi familia, mis 2 hermanas, mi hija y mi papá. Antes que nada, yo quiero contarles que yo soy muy reticente a creer en este tipo de cosas, de males, de brujería. Yo creo que existen, pero yo trato de no pensar en eso. Pero lo que viví y lo que vivimos mi familia fue muy difícil.
En el 2019 conocimos a un joven de la región de O'Higgins en un programa por las redes sociales, en época de pandemia. Él nos ayudó mucho de nuestra soledad que estábamos viviendo. Él tenía un programa mexicano y era de nuestra tierra donde vivía nuestra familia. Compartíamos con él todos los días de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, 12 de la noche, y esperábamos su programa, porque ahí en las líneas encontrábamos mucha gente conocida. Mandábamos saludos a nuestra familia, de lo cual de ese programa se formó una linda amistad. Y de ahí, cuando pasó la pandemia, viajamos a la región de O'Higgins y él nos fue a conocer a nuestra casa. Con una pasión tan fuerte. Era un joven muy alegre, muy carismático, le gustaba mucho ayudar a la gente, le gustaba ir a rezar a los velorios. Su punto débil eran siempre sus abuelitos. Los abuelitos siempre los ayudaba. Nosotros tratábamos de ayudarle de acá, de la capital también, para ir en ayuda de ellos. Él le encantaba cantar, andaba con su guitarra para todos lados. Fue la sorpresa que él conocía a mi papá. De ahí seguimos conversando con él, ayudándolo con estas campañas que él hacía, hasta que el 2019-20 él nos empezó a conversar que se empezó a sentir mal. Y que él cree mucho en estas cosas de los males, que le habían hecho un mal. La familia le buscó mucha ayuda alternativa, y como esos médicos que se usan allá en el campo. Y le dijeron que tenía un mal. Y él cada día se empezó a agravar más y se empezó a olvidar de nosotros. De repente nos llamaba y nos conocía. De repente lo llamábamos y no nos conocía. Pasó todo eso el 2020. Viajamos de nuevo a nuestra tierra a pasar el año nuevo con nuestra familia. El día 1 del 2020 al 21 fuimos a visitar mis 2 hermanas, mi papá y mi hija. Para nosotros, una gran sorpresa ver a la persona que estaba en ese sillón. No era nuestro amigo, era otra persona, era una persona ida totalmente. No nos reconoció, no reconoció a mi papá, no, nada. Le preguntamos si nos reconocía y nos dijo que no. Y le empezamos a hacer recordar dónde lo habíamos conocido, cómo éramos, que él había ido a nuestra casa. Estábamos en eso, haciéndole recuerdo, cuando de repente él quedó como un punto fijo y se le fue la vista para atrás. Y en eso nos dice la dueña de casa, tómele la mano. Pero el dueño de casa lo empezó a cachetear al pobre joven y le decía que saliera de ahí. Mírame, le decía, mírame. Y él no mires para otro lado, mírame a mí, mírame a los ojos. Y de repente empezó a convulsionar y lo miraba y se empezó a retorcer. Nosotros le teníamos las manos tomadas. Rezábamos. Y él ahí empezó a hablar en otro idioma y se empezó a reír, y como el caballero le pegaba, decíame, entrégate conmigo, pelea conmigo, no pelees con este joven. Y empezó a reírse así, con una risa así carrasposa, retorcida, que tanto fue que mi hermana mayor le dio susto y se quiso poner a llorar, y yo en un instante de eso la reté y le dije, ponte a rezar, que es lo importante. Y seguíamos rezando y él seguía retorciendo y hablando otro idioma, la verdad, las cosas. Me hacía recordar como cuando el Papa hablaba una bendición así, con ese idioma. Pero no lo entendimos. Él se reía así con una bolsa, una risa que salía como de acá, llegaba a dar escalofrío, y miraba al dueño de casa. Hasta que él cayó en trance, o sea, se desmayó con sus pumitas, la señora le limpió la carita,
Se desmayó, pasaron como 2 o 3 minutos, despertó y ahí nos reconoció. ¡Hola! Nos dice, pero qué bueno que me hayan venido a ver, qué rico. Y ahí nos conoció, nosotros nos pusimos a llorar, nos dio mucha pena. Sí, te veníamos a ver y te trajíamos un regalito. ¿Viste que te dijimos que el viejito Pascuero te había traído algo? Y ahí le trajimos un regalito. ¡Oh, qué rico! Traigan la guitarra. Y se puso a cantar con mi papá. Ahí, y con alegría. El mismo joven con esa característica, risa y todo eso. Al ratito yo le digo a la señora que qué es lo que pasaba. Y me dice, esto es el diario nuestro, dijo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? Me dijo, le hicieron un mal y la señora me empezó a contar, los episodios eran de día y de noche. Y ahí nos fuimos estuvimos ahí conversando. Después él, como volvió a ser en sí, dijo, tía, yo necesito hablar con ustedes. Y le dije, sí, ¿qué quería? Y ahí nos llevó a su dormitorio y nos cuenta lo que le había pasado. Me dice, tía, yo sé lo que me pasa a mí. ¿Qué te pasó? Hice algo malo. ¿Qué malo hiciste? Había llegado a una casa, que le habían pedido ayuda en esa casa. Y él entró y sintió unas malas energías, dijo, y vio una cruz invertida en un rincón. Y yo, dijo, entre mi talla le digo, usted, señora, es bruja. Y la señora le dice, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué tiene esa cruz invertida? ¿Usted sabe que es malo? Y le dijo, si no la quiere, me la llevo. Ya llévesela. Vio el tema de esa señora y vio que la señora no necesitaba tanta ayuda. Y le dijo, señora, yo no le puedo ayudar porque hay gente que necesita más que usted. Y lo único que esa señora creo que le dijo, que se iba a arrepentir. Y él se fue para su casa y se llevó la famosa cruz y la puso allá. Pero de ese día fue el infierno en su casa. Fueron y pescaron la cruz y la quemaron. Según él, dice que la cruz se movía. Según él, se le empezó a aparecer un hombre de negro con un sombrero y que le decía que se lo tenía que llevar, porque lo habían dado a cambio, porque no había podido ayudar a esa persona. Ese hombre que él veía, que lo quería matar en su casa, lo único que lo iba a buscar, lo sacaba de la pieza y lo quería matar. Y lo llevaba a un rincón del sitio donde lo pillaron muchas veces, que lo quería ahorcar. También tuvo un episodio que ahí se quedaba mirando una muralla y le decía que tenían que sacar ese crucifijo. Y nosotros quedamos mirando toda la muralla, ¿qué crucifijo? Ese crucifijo, se está riendo de mí. No hay ningún crucifijo. Y ahí la señora le dijo, no hay ningún crucifijo, yo no voy a sacar ningún crucifijo ni nada, le dijo, porque ya me has roto mucho. Y ahí de nuevo otro ataque. Tanto fue que no pudo estar viviendo en su casa, dejando a su padre y a su madre el único hijo. Eran como episodios más o menos de 5 minutos que le daban así. Yo después quedamos comentando esto, que dije, ¿cómo va a ser que pueda fingir una persona un ataque de esa forma? Porque habíamos mucha gente, yo me mataría de la risa, pero era tan real porque él sudaba mucho y quedaba inconsciente. De ahí ya se nos hizo tarde, nos vinimos a casa porque teníamos que hacer el pastel de choclo para otro día y él nos dice, van a hacer pastel de choclo y me pueden convidar. Y le digo, ¿en serio querí? Sí, ya, mañana te vamos a traer pastel de choclo, ¿estás seguro? Sí. Al otro día, 2 de enero de 2021, hicimos pastel de choclo. Yo llamé a la señora, antes que nada, para preguntarle, señora, ¿de verdad que me pidió pastel de choclo? Y me dijo, sí, lo está esperando, si se acordó que usted le iba a venir a dejar pastel de choclo. Fuimos para allá, estaba en una cama, en una pieza grande, iluminada, y le pregunto, estaba acostado.
Hola, le digo yo, ¿cómo estás? ¿Y cómo amaneciste? Más o menos, me dijo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Dice que soy bilingüe, porque ando hablando pura hueva, me dijo así, dijo, con esas palabras. ¿Por qué? Dijo, no sé ni hablar inglés, voy a saber hablar latín, me dice, u otro idioma. Conversamos algo. Vengo a dejarte pastel de choclo. ¿Tú me pediste pastel de choclo en serio? Sí, en serio, lo prometido es deuda, le digo. Ah, ya. Después estábamos ahí cuando yo andaba con mi hija y había un señor también ahí. Y me dice, tía, me dice, le pido un favor, ¿qué querís? ¿Usted sabe rezar? Sí, sí sé rezar algo. Le dije, yo no soy la madre Teresa de Calcuta, pero pues, sé rezar. Yo no puedo, me dijo. Ya, yo te voy a rezar, le digo yo. Y le digo a mi hija, hija, ¿me ayudas a rezar? Ya, pescamos un rosario y yo pedí la bendición que nos acompañara el Señor en esa oración para proteger a este joven y todo. Le digo, pido la presencia de nuestro Señor Jesucristo que nos acompañe en esta oración, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y alcancé a decir eso y el pobre joven empezó a retorcerse de nuevo. Le dije a mi hermana que leyera el Salmo 91 porque para estas recargas y todo. Y yo le tomé las manos a este joven y fue tal la sorpresa que mi hermana, que no pudo leer la Biblia, no la pudo y no la pudo y no la pudo. Y yo le digo, pónsela porque ya le estaba dando la crisis, pónsela en el pecho. Y se la puso en el pecho y él forcejeaba para arrancarla, arrugaba las hojas para sacársela y sacar su crucifijo que le tenían. Y ahí rezábamos y se la sacaba y le teníamos las manos amarradas y se reforzaba para sacarse la Biblia. Yo cerré los ojos, la verdad de las cosas que él gritaba y yo más gritaba. Yo rezaba y yo más gritaba. Según mi hija, dice que en algún minuto él empezó a gritar, a hablar en otro idioma y a reírse, a moverse, a cruzar. Yo lo único que hice, lo tomé, lo hice y me puse a rezar fuerte, cerré los ojos. Si él gritaba y gruñía o se reía o hablaba, más gritaba yo. Mi hija en algún minuto me dice, mamá, ¿escuchaste lo que gritaba? No, le dije, yo gritaba más fuerte que él, así que no. Me dice que él decía, tu Dios no tiene poder sobre mí. Y a ella le dio como ahí, como nervio. En eso entró la señora dueña de casa que lo cuidaba y pescó una agüita bendita y le puso en forma de cruz en el cuerpo, en todo el cuerpo, y ahí él ya se desmayó. Después pasaron los 3 minutos, los mismos episodios, como 3, 4 minutos, él despertó. Y ahí de nuevo él vuelve a ser la persona que conocimos. Dijo, tengo hambre. ¿Y me trajo el pastel de choclo? Sí, sí te lo traje y viene calentito. ¿Y me lo puede dar? Sí, vamos, yo te lo doy. Se paró de la cama, lo llevamos a la mesa y le dimos la comida. Y ahí nosotros le di la comida, después ya nos vinimos con mi hija porque ya nos teníamos que retornar a Santiago. Y ahí quedó él. Y así fueron los episodios. En la película del exorcista, solamente que este joven faltaba que caminara por las murallas. Nos vinimos a Santiago, estábamos constantemente preguntando por él, lo mantenían a rayas, puro santiguando. En las vacaciones fuimos a verlo a su casa, a la casa de él, porque él ya había retornado a su casa. Después de eso hecho, a mi hermana mayor se le ocurrió que hay una señora que es antigua y a la gracia de Dios, esa señora vivía en una localidad que se llamaba Cocalán y hacían como 2 meses se había mudado de esa comuna y se fue a vivir a esa casa. Me vas a creer que detrás de esa casa
Tú mirabas para atrás y vivía esa señora que santiguaba y todo. Mi hermana mayor la había ido a ver antiguamente y la llamó, y esa señora estaba acá en Santiago y le dijo que llegando que por favor se lo llevaran porque ella no podía ir hacia él tenía que ir hacia ella, y ella, creo que esa familia lo llevó por ahí el día lunes y lo santiguó, y dice que venía muy cargado, y le dio unas agüitas para que se calmara y todo, y lo empezó a santiguar como casi todos los días, y era la única manera que lo tenían calmado. La señora nos contaba que fue horroroso y le dijo que vieran lo que vieran, se tenían que quedarse callados porque ella estaba con él y estaba orando por él, y que ella iba a ir a preparar su casa de origen, tenía que ir a limpiar su casa de origen para poder que él regresara a donde sus padres. Y ahí él ya como que se ha calmado, pero cuando le viene psicosis va donde ella, la viene o lo van a ver y ahí lo calman. Yo en mi trabajo, el hermano de mi jefa es sacerdote, y un día fue para allá y le dije, oiga padre, yo necesitaba hablar con usted. Dígame, ¿qué es lo que quiere? ¿Sabe que tengo un joven? Mire, le dije, yo sé que a lo mejor no me cree y ustedes no son creyentes en este tipo de cosas, de brujería, de mal y todo eso. Yo tampoco, trato de no abrirlo, pero me tocó vivirlo. Le dije, le cuento lo que me pasó para el año nuevo, y él me escuchó totalmente. Y me dice, ¿sabe qué? Yo le creo, Marisa, me dijo. Por todo lo que usted me está diciendo, él tiene un espíritu, me dijo. Tiene un espíritu ahí, puede ser. Pero lamentablemente, me dijo, yo no lo puedo ayudar, porque tiene que ser una persona, un sacerdote, una persona especializada en desorcizarme. Y me dijo, ojo ahí, Marisa, me dijo, porque esa señora puede ser que la cure, lo calme, pero lo tiene dormido. Porque en algún minuto va a volverle a salir, me dijo, y hay que sacárselo. Él lo tiene. Por todos los pasos que usted me está dando, lo que usted vivió, lo que usted vio, me dijo, efectivamente, así es un demonio que tiene adentro. Y después va a ir tomando más fuerza. Yo no le quería decir esto al joven, se lo conté a mi hermana, para que él tampoco, ojalá que con su fe él pudiera sacárselo. Pero mi hermana le contó. En las vacaciones, cuando volvimos a ir a verlo, y le preguntamos si había sabido de la persona que dueña de la cruz, y me dice así, ¿se murió? Sí, me dijo, se murió. Y creo que fue una muerte muy feita. Oh, no le puedo creer. Así que esperemos, le dije, que ahora estés tranquilo. Esperemos que así. Pero él quedó con ese temor, andaba asustado. Ese día que nosotros fuimos con él, tomamos oncecita con mi papá y mi hermana, y él andaba asustado, pero quedó como temeroso. Pero estaba bien, por lo menos había retornado a su casa. Y nosotros ya como que de ahí como que nos alejamos un poco, porque él empezó a pasar cosas muy heavy en su casa, su papá se murió, así que como que dejamos que viviera su duelo un poco. Y hace 4 meses atrás, más o menos aproximado, por ahí en agosto, él volvió a tener una crisis de nuevo, y grave, muy mal. Ya estaba en su casa, tanto fue que lo llevaron hasta el hospital. Según él dijo que lo habían dejado botado, pero él estaba mal. Le hicieron todos los análisis posibles y sale todo bueno. Todo bueno. Y no hay qué hacer con él porque no descartan todo. Descartan todo lo que puede tener si tiene yo pensé, dije, a lo mejor de estos que tienen doble personalidad, pero tendría que ser un muy buen actor para actuar de la forma que nosotros lo vimos. Mi opinión personal es que, como yo trato de no creerle, no abrirle ventanas a esto,
no hay que meterse mucho de esto de la brujería ni nada. Y la otra, no llevarse cosas que tú sabes que van a hacer un daño. Si él sabía que esa cruz invertía, él creía que su fe era más grande, no debería haberlo hecho. Porque él ya con el hecho que le dijo a la señora, usted es bruja, ya no debería haberse llevado esa cruz. Así que mis reflexiones, no se lleven nada que encuentren raro en una casa.